Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 26, los tentáculos del cabal, parte primera de 4. La expulsión de los lirianos atonistas de Kemet provocó la aparición de dos camarillas que tomaron dos caminos diferentes. Una de ellas fue encomendada por Akenatón y Meritaten, y fue seguida por lirianos que no solo consideraban a Akenatón como su profeta, sino que sentían también una cierta nostalgia por volver a la tierra de sus antepasados. Sin embargo, la mayoría de los lirianos atonistas que abandonaron Kemet optaron por rechazar las agendas de un obsesionado Akenatón y no seguirle a él ni a sus sacerdotes extremistas atonistas. Este segundo grupo de lirianos se dirigiría a la derecha del delta del río de los Lodos Negros y seguiría una ruta hacia el este, llegando a Canaán, la tierra de sus antepasados hicsos, donde se asentarían de forma definitiva, llevando también el culto a Atón. Como resultado de esta escisión y consiguiente blasfemia, Akenatón y sus atonistas de élite consideraron a este grupo disidente y a sus descendientes parias degenerados. En sus mentes, los seguidores de Akenatón eran los verdaderos adoradores de Atón, no renegados que preferirían dispersarse. Y los descendientes de Meritaten y Mil se convertirían en la nueva y poderosa nobleza atonista milesiana, pero siempre bajo el ojo atento de la corporación reptil. Los lirianos bajo Akenatón se encargarían de que los lirianos traidores, desobedientes y egoístas fueran desterrados de la vista de Yahvé y condenados como tribus perdidas. Con la conquista atonista de Eriu y el establecimiento de los pilares y el cuartel general del cabal regresivo, comenzaba otra etapa para la civilización que había surgido de las cenizas de la Atlántida y Lemuria. La nobleza atonista milesiana tomaría el testigo para conseguir que la oscuridad pudiera tener un papel preponderante sobre la luz. Ahora había que empezar a extender las garras y exportar los planes del cabal hacia otras partes del mundo y establecer sucursales que ayudaran a expandir los tentáculos de la corte del dragón, es decir, de la corporación reptil con base en Saturno. Los planes que los herederos de Meritaten habían sido insertados en sus mentes por la corporación reptil llevaban a la destrucción de todo atisbo de culto estelar que había sobrevivido en Eriu tras la desaparición de la Atlántida y Lemuria. Era imprescindible hacer desaparecer los druidas, los bardos, dioses, diosas y cultos ancestrales, y como la orden druídica dentro de Eriu era principalmente amonista y por lo tanto antiatonista y antimilesiana, esto provocaría indefectiblemente su propia caída y aniquilación. Para cuando el cristianismo comenzó en las islas británicas todo había terminado para los bardos y druidas. A pesar de la erradicación sistemática en Eriu de los lugares de aprendizaje druídico, la nobleza atonista milesiana sabía que estos existían en la mayoría de todas las tierras, por lo que el cabal debía de expandirse de manera similar. Era imposible organizar y controlar un imperio mundial desde las tierras de Eriu. Las islas británicas estaban geográficamente demasiado al oeste para una gestión eficaz. Para estar más cerca de los lugares de interés, los ejecutivos corporativos atonistas empezaron a codiciar Roma y hasta allí se desplazaron y establecieron. Finalmente, los agentes del cabal serían enviados desde Eriu y Roma a muchas otras regiones y para muy oscuros propósitos. Con una sucursal de Cabal ya en Roma, se crearía el Imperio Romano como brazo ejecutor de los planes expansionistas del Cabal y controlado por este. El Imperio Romano empezaría a invadir todos los territorios que no estuvieran totalmente controlados por el Cabal, y su principal función sería barrer del mapa todo atisbo de culto solar amonista y recolectar todo lo incautado para llevarlo a Roma. Roma se convertiría en el almacén de los secretos de la historia de la humanidad. Como consecuencia de esta nueva forma de operar, los mercenarios romanos y normandos a su servicio serían invitados a Gran Bretaña y a las tierras de Eriu para asistir a la campaña de asesinato en masa de los druidas. En cuanto a Kemet, aun cuando el cabal había decidido no volver nunca más, el hecho era que de momento no les preocupaba la evolución de lo que hacía tiempo había sido la civilización postdiluviana más poderosa. No obstante, y a pesar de esa despreocupación, mantendría en pie su venganza. El cabal sabía con seguridad que los mentores extraterrestres y las razas pertenecientes a la Alianza Galáctica que una vez habitaron las tierras de las pirámides no volverían a hacer presencia de forma masiva como ocurrió en la era predinástica y a facilitar el crecimiento técnico y espiritual de la antigua colonia Atlante. Sabía que la vida había continuado tras la expulsión de Akenatón y sus recalcitrantes atonistas,
y que la civilización allí recuperó su culto a Amon-Ra y goza de una cierta prosperidad en manos de Ramsés II. Sin embargo, veía con satisfacción que dinastía tras dinastía la decadencia de Kemet era palpable y que sus moradores tan solo vivían de lo construido en épocas anteriores y de los recuerdos de sus divinidades antiguas. Vio cómo Kemet cambió de nombre a Egyptus en el periodo grecorromano y más tarde a Egipto, donde ya solo quedaba la ruina de una civilización altamente avanzada y el orgullo imborrable de haber pertenecido a ella. Luego llegaron las hordas romanas que, con su ambición conquistadora imperialista, pusieron en jaque la dinastía ptolomaica, que sería la última en Egipto. La princesa Arsinoe, hermana del títere del cabal Cleopatra, le pondría difícil las cosas a Julio César, que sería derrotado por ella en la batalla de Alejandría, pero que sería perseguida por las tropas romanas, viéndose obligada a dirigirse a Eriu para encontrarse con los descendientes de sus ancestros simpatizantes de Amon-Ra. Ella nunca llegaría a su destino porque sería apresada por una patrulla romana en el sur de Francia y enviada cautiva a Roma. La princesa representaba todo lo odiado por la corporación reptil, ya que se había comportado como una verdadera lemuriana tegetiana, luchando contra las fuerzas del mal y tratando de liberar al pueblo de Egipto y del yugo romano reptil atonista, como las antiguas lemurianas trataron de liberar a los esclavos atlantes. Arsinoe sería el personaje perfecto para que el cabal regresivo diera vida a la historia de María Magdalena en su falso libro sagrado de la Biblia. Después de la dinastía ptolomaica, serían los emperadores romanos quienes gobernarían y controlarían Egipto, convertido y relegado a una simple provincia del imperio, ocultando cualquier vestigio del culto estelar amonista y encargándose de deshacerse de pruebas que revelaran la existencia de razas extraterrestres progresistas en el desarrollo de la civilización egipcia. El Cabal tomaba control total sobre las tierras del antiguo Egipto y cumplía por fin su venganza manifestada miles de años atrás. Ante las atrocidades cometidas contra todo lo druídico y el expolio e incautación de las antiguas arboledas, sitios sagrados y, lo más importante, minas de Eriu y Gran Bretaña, la nobleza atonista milesiana debía aplacar el descontento del resto de la población de la Europa occidental y para hacerlo crearon un druidismo propio. Los atonistas se dieron cuenta de que sus objetivos podrían lograrse si fabricaban una religión que pareciera ser una continuación satisfactoria del druidismo. Esta forma corrompida de teocracia solar, de origen totalmente atonista, llevaría a la creación del cristianismo y del judaísmo, siendo su lugar de nacimiento Gran Bretaña. Más tarde, después de su invención, se extendería a toda Europa y Oriente Medio, donde se gestarían las historias inventadas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos eran conocidos como culdeanos, terapéuticos o sugerentemente como galileos. La figura inventada de Jesús se basó en el antiguo dios de Eriu llamado Iesa. Por medio de la nueva religión, el Cabal lograría sofocar la resistencia del pueblo y crear cierta aprobación a sus manipulaciones. Menos de 1000 años después de que los atonistas milesianos tomaran el poder, las iglesias y capillas cristianas, así como las vastas propiedades aristocráticas bajo su propiedad, se encontrarían en o cerca de los depósitos minerales de las Islas Británicas. Esta riqueza mineral, además de los tesoros que los atonistas ya poseían de sus días en Egipto, contribuyeron a construir su segundo gran imperio mundial en el que el sol nunca se pondría. El Cabal regresivo preservaría con ahínco la historia oculta del cristianismo, sabiendo muy bien que esta religión no se había originado entre aquellos que el mundo conocía como judíos. El Cabal sabía perfectamente quién eran los verdaderos judíos y por consiguiente que tanto el judaísmo como el cristianismo fueron creaciones de los atonistas egipcios instalados en Gran Bretaña e Irlanda. Los cristianos se distinguirían de los judíos diciendo que se descendían de las 12 tribus, mientras que los judíos descendían de la tribu de Judá, llamada así por el cuarto hijo de Jacob, es decir, que los judíos serían, como los cristianos, simples conversos a su religión. Además, había que decir que los que salieron de Egipto serían conducidos a la tierra prometida por Yahvé, pero el pueblo de Israel no había existido tal y como lo habían maquillado. La raza judía o hebrea no existía como tal, no tenían genética especial, fue un constructo del Cabal. Los que salieron de Egipto no eran israelitas, esclavos de los faraones, eran egipcios y se fueron libremente detrás de Akenatón. Más adelante el Estado de Israel se establecería legalmente por los sionistas el día en que se congregaron los jefes de los Illuminati, un día conocido como Mercuralia, en honor al dios andrógino Mercurio, en directa alusión a la dinastía merovingia y a la nobleza hicska de Egipto.
aunque sí se podría decir que había un Israel. El nombre en sí se usaba en un monumento egipcio antiguo para referirse al pueblo de Canaán, contra el que luchó en campaña militar el faraón Merenptah de la decimonovena dinastía, 111 años después de la expulsión de Akenatón. Pero este no era el Israel del que hablaba la Biblia del Cabal. Fin de la parte 1 del episodio. Nos vemos en la siguiente parte, episodio 26, parte 2, los tentáculos del Cabal.